Gloria a Dios por Jesucristo. Que Dios sea recibiendo toda alabanza, toda adoración y toda exaltación. Bendecimos a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a Dios. Invito a cada uno de los amados amigos y hermanos que nos alcanzan a escuchar y a ver por este medio, que tomemos un ejemplar de las Sagradas Escrituras y tomemos la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, verso 8 y 9. Gloria al nombre del Señor. Amén. Gloria al nombre del Señor. El versículo 8, parte B. Perdón, vamos a tomar el versículo 7 también, parte B. Dice la palabra: para la gloria de nuestro gran Dios y Padre Santo, en el amor de Jesucristo y por la dirección del Espíritu Santo. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Gloria al nombre de Cristo. Dice esta palabra: esto sucederá cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo entre llama de fuego con sus poderosos ángeles, para castigar a los que no conocen a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estos sufrirán el castigo de la destrucción eterna, lejos de la presencia del Señor y de la majestad de su poder. Alabado sea el nombre de Cristo. Quiero en especial dirigirme al pueblo cristiano, a aquellos que tienen nombre de que son cristianos, pero no son sino apariencia. Quiero ser contundente y sincero en esta hora con los tales, por si todavía hay tiempo para que se arreglen y alcancen esa salvación y vida eterna, tengan todavía oportunidad de recibir la aprobación de Dios, y cuando suene la trompeta, ellos puedan irse con nosotros al encuentro con nuestro amado Salvador Jesucristo, al cual damos todo honor, toda gloria y toda exaltación. Tres clases de personas, de creyentes llamados cristianos, que se van a quedar para entrar en la tribulación. Y si allá en la tribulación no se esfuerzan con sus propias fuerzas humanas para vencer lo que se les presentará en aquel entonces, se van a quedar para la gran tribulación. Y yéndoles bien,
podrán ser salvos como por fuego. Alabado sea el nombre de Cristo. Por ello viene el Señor con tanta insistencia, haciendo hincapié, redundancias, de que es necesario que estemos bien delante de Él, que arreglemos nuestras vidas, para que cuando aquel gran día maravilloso para el verdadero pueblo cristiano se efectúe, nos podamos ir con Él. El día del arrebatamiento de la iglesia. O si la muerte nos sorprende, podamos ser resucitados cuando suene la trompeta para ir al encuentro con nuestro amado Salvador Jesucristo. 3 clases de llamados cristianos que se pueden o se van a quedar en el arrebatamiento de la iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Es una alerta en este momento. Quiero que en este momento me vean como una señal de peligro. Alguien que les está señalando el peligro. Porque el arrebatamiento de la iglesia será inminente. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Dijo el apóstol Pablo. Esta palabra acerca del arrebatamiento de la iglesia, mucho pueblo llamado cristiano lo han tomado muy deportivamente. No le han dado el valor que en realidad se merece. Lo han tomado muy suave. Y esto es una verdad. Por ello usted que está viviendo una vida descuidada, una vida disipadamente, conforme a las trivialidades de la vida, acomodado a los placeres, a los deleites de este mundo. Presten mucha atención a esta alerta. Es una alerta para el pueblo llamado cristiano, que si todavía hay tiempo de ser aprobado por Dios, de alcanzar salvación y vida eterna, se aperciban y se arreglen ahora, hoy. Es hoy el día de salvación, no mañana. Es hoy que se anuncia esta alerta, esta advertencia, este llamado de atención para muchos cristianos, que los llamo yo entre comillas, que están viviendo una vida de mundanalidad, aunque asistan a determinados lugares que dicen ser iglesias de Jesucristo,
Pero que a la hora de la verdad, esos lugares no son ninguna iglesia de Jesucristo. Porque vamos a tratar más adelante con la ayuda del Todopoderoso. Si el Señor todavía no ha venido por la iglesia, que ojalá sí sea. Vamos a tratar acerca de quién es la verdadera iglesia de Jesucristo. ¿Quién cree usted que es la verdadera iglesia de Jesucristo? Las mega iglesias, donde hay mucha asistencia, mucho crecimiento numérico, donde hay buena música, donde están los instrumentos musicales variados, piano, guitarra, batería y unas buenas voces, cantantes con buena voz, bonita voz. ¿Será esa la verdadera iglesia de Jesucristo? ¿Cuál es tu concepto acerca de la verdadera iglesia de Jesucristo? ¿Quién cree usted que es la iglesia de Jesucristo? El que tiene un rótulo determinado. El que dice iglesia del avivamiento. El que dice iglesia volvamos a Dios. Se lo dejo a su conciencia. Más que todo, para aquellos cobardes pusilánimes que renunciaron al verdadero evangelio de Jesucristo, que renunciaron a la verdadera doctrina de Jesucristo y fueron a parar nuevamente a esos lugares de prostitución doctrinal. Lugares que enseñan doctrinas totalmente antibíblicas, tergiversando el evangelio verdadero de Jesucristo. Alabado sea el nombre de Cristo. A los tales les invito, con el amor que les tengo, ya que he sido tan malinterpretado, que yo no amo las almas porque les hablo con dureza, con rigidez. Es que no se les puede hablar a las personas que son de doblado ánimo, que son de doble moral. No se les puede hablar con blandenguería. No se les puede hablar con dulzura. Un evangelio de confites. No se les puede hablar duro, porque se está maltratando la susceptibilidad de las personas. No. Yo predico la palabra como Cristo la predicó. Al que hubo que decirle sepulcro blanqueado, se lo dijo. Al que hubo que decirle hipócrita, se lo dijo. Al que hubo que decirle sinagoga de Satanás, se lo dijo. Alabado sea el nombre de Cristo. A Dios todo honor y toda gloria. Primera advertencia. Primer llamado de atención. Muchos creyentes se quedarán atrás. Muchos se quedarán atrás. Alabado sea el nombre, Señor. Esta primera advertencia es para aquellos que miran hacia atrás, cual la mujer de Lot.
Creyentes que empezaron bien con los de Gálatas, con los creyentes de Galacia. Empezaron en el espíritu y terminaron en la carne, con los corintios, amando más los deleites terrenales, amando más las trivialidades de la vida que a Cristo. Empezaron los de Galacia bien, pero lo más importante es no empezar bien, porque empezamos en la carne. Recibimos los primeros rudimentos de la palabra del Señor en la carne. Y de ahí va el proceso hasta llegar a vivir en el Espíritu, a tener un nuevo nacimiento. Y muchos creyentes miraron hacia atrás, miran y mirarán hacia atrás, cual la mujer de Lot. Alabado sea el nombre de Cristo. A Dios todo honor y toda gloria. Empezaron bien. Iban por el camino indicado. Iban por el camino señalado. Muy bien. No tenían estorbos en el camino. Todo marchaba bien. Pero como ellos no habían recibido a Cristo en el corazón de verdad, no se habían despojado de la mundanalidad de verdad, como es necesario hacerlo, haciendo morir lo terrenal, como no dieron muerte a lo terrenal, se fueron fatigando, se fueron desanimando. El camino se les iba haciendo largo. Allá en ese mundo donde estaban, lo tenían humanamente, hablemoslo de ese término, quizás algunos lo tenían todo. Buenas comodidades, sus buenas fiestas, sus buenas rumbas, sus buenos empleos, sus buenas profesiones. Pero llegaron supuestamente a Cristo, pero todavía tenían allá en su corazón vivito ese mundo. Eso estaba ya intrínsecamente en ellos. Y cual la mujer de Lot, que salió deprisa, se abrió paso, rumbo por el camino que se le había señalado. Pero como ella venía cargada por las comodidades que tenía en Sodoma, allá humanamente lo tenía todo, empezando por el esposo. ¿Usted sabe qué papel desempeñó Lot en Sodoma? Según lo que señala la palabra. Alabado sea el nombre de Cristo. Él era un juez, una autoridad,
Y ella salió bien de Sodoma, pero no se había despojado de lo que tenía en Sodoma. Salió ella, pero no había dejado atrás, no se había despojado internamente de lo que tenía en Sodoma. Y volvió la mirada hacia lo que tenía, hacia sus comodidades, a sus festines, a sus bienes, porque de seguro que ella, con su esposo y sus hijas, se habían enriquecido más de lo que eran. Y miró hacia atrás. Así hay muchos. Alabado sea el nombre del Señor. Que tornan la vista hacia atrás. Un joven le dijo al maestro: maestro, ¿qué? Voy a parafrasear la palabra. ¿Qué debo hacer? ¿Qué es necesario que yo haga para heredar la vida eterna? Para seguirte a ti. El maestro se quedó mirándolo y le dijo: ve y vende todo lo que tiene. Ve y reparte todo lo que tiene a los pobres. Estoy parafraseando la palabra. El joven lo entendió de una manera material, que él, para seguir al maestro, tenía que quedar en la inopia. Lo que el Señor le indicó a este joven fue: despójate de tu corazón, saca de tu corazón el amor a lo que tienes. Saca de tu corazón, evacúe el apegamiento a las trivialidades. Y dice la palabra que este joven se fue entristecido. Así hay muchos. En el transcurso de ese caminar que han llevado durante el determinado tiempo, de seguro que han venido cavilando. Y yo, antes de convertirme al evangelio, era esto y aquello, tenía esto y aquello, y ahora no lo tengo. Lo he perdido todo por seguir a Cristo. Esta mujer estuvo tan cerca de ser salvada, pero volvió la mirada hacia Sodoma. Amó más al mundo que obedecer a Dios. Hoy, igualmente, muchos que dicen seguir a Cristo, pero su corazón sigue atado a las cosas de este mundo, a la comodidad, los planes personales y la vida de antes. Y el Señor les dice a él en esta hora los tales. Lucas 9:24.
Mire lo que dice el Señor. A los que tornan la vista hacia atrás, hacia las comodidades, a recuperar, a salvar lo que habían perdido por Cristo. Lo leo en estas dos versiones. Lucas 9:24. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Todo el que quiera estar bien en esta tierra va a perder la vida eterna. Eso es lo que dice la palabra. Porque lamentablemente muchos aman más lo terrenal. Aman más las comodidades. Muchos aman más las festividades. Muchos aman más los placeres, las fiestas, las rumbas, la fornicación, el adulterio, todo aquello que Dios aborrece, que amar a Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Usted, llamado cristiano, que ha tornado o está tornando la vista hacia lo que dejó atrás por seguir a Cristo, aquí te dice el Señor directamente, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Todo aquel que quiera recuperar lo terrenal, el que siembra para la carne, de la carne recogerá, segará corrupción. Pero todo aquel que renuncia a la carnalidad, a la mundanalidad, alcanzará salvación y vida eterna. Alabado sea el nombre de Cristo. Así de que, amados, no recuperen, no intenten recuperar lo que han perdido por Cristo, porque perderán lo más importante, perderán a Cristo, salvación y vida eterna. No cambien a Cristo por las trivialidades de la vida. No cambien a Cristo por los placeres, por los deleites, por las comodidades, por un empleo. Por una recomendación. Es preferible perderlo todo en esta tierra y tener a Cristo. Porque tener a Cristo, no tener nada en esta tierra y tener a Cristo es tenerlo todo. Pero tenerlo todo aquí en esta tierra y no tener a Cristo es no tener nada. Es un pobre, ciego, miserable y desnudo. La mujer de Lot volteó a mirar hacia atrás, donde tenía las comodidades, y perdió la salvación. Y hasta ahora, esa estatua de ella que fue hallada está exhibida en memoria, en honor a los cobardes que vuelven atrás. ¿Qué ha hecho que usted vuelva atrás?
¿Qué te impidió para volver atrás? Dejar a Cristo lo más importante. Alabado sea el nombre del Señor. La segunda advertencia, que aquí voy a hacer mucho énfasis acerca del Espíritu Santo. La segunda advertencia es: un creyente sin el Espíritu Santo, un creyente sin la guía que el Señor envió para nosotros. Porque el Señor Jesucristo dijo muy claro: alabado sea el nombre del Señor, es necesario que yo me vaya, porque si no me fuere, no vendría sobre vosotros el Espíritu Santo, el Consolador. La palabra consolador en el original griego significa el ayudador. El Espíritu Santo está en nosotros ayudándonos a los creyentes fieles y verdaderos a no tropezar, a no desfallecer. El Espíritu Santo nos da fuerzas, alientos y nos enseña el camino por el cual debemos de transitar, que es Cristo Jesús. A Él todo honor y toda gloria. Un creyente sin el Espíritu Santo. Estos creyentes llamados cristianos, hombres y mujeres, llamados Iglesia de Jesucristo, son insensatos. Son insensatos. No tienen sino nombre de que son cristianos. Y todo por el hecho de que pertenecen a una determinada denominación. Y yo le voy a decir en este momento: no hay absolutamente registro bíblico alguno de que por el solo hecho de usted pertenecer a una denominación determinada, ya es cristiano, ya es hijo de Dios. Y que si suena la trompeta, te irás con él. No, señor. La garantía para yo ser cristiano no es la denominación a la cual yo pertenezca, no es la denominación a la cual yo me haya bautizado, ni en el nombre de quien me haya bautizado. Lo que me garantiza a mí el que yo soy hijo de Dios, el que soy cristiano, es una relación intrínseca con mi amado Salvador Jesucristo, un verdadero arrepentimiento genuino y un recibir a Cristo de verdad en mi corazón y vivir en santidad, en pureza y en integridad después de que mi nombre haya sido escrito en el libro de la vida. Alabado sea el nombre de Cristo. Estos que se dicen ser cristianos porque pertenecen a una iglesia determinada, o porque oran, o porque predican, o porque enseñan, aconsejan, están equivocados. Si no tienen al Espíritu Santo, que es la guía, que es el maestro, que es el vicario de Cristo aquí en la tierra, el representante de Cristo aquí en la tierra, al cual damos todo honor y toda gloria. Al nombre de Cristo, todo honor y toda gloria. Estos son insensatos. Aquellos que han perdido la esencia del cristianismo.
Aquellos que no tienen al Espíritu Santo, al guía supremo de nuestras vidas, son insensatos, como lo registra la palabra del Señor. Allá en Mateo, capítulo 25, verso 8. De las 10 vírgenes, 5 sensatas y 5 insensatas. Todas se parecían. Porque triste y lamentablemente, los insensatos, la palabra insensato en el original griego significa los estúpidos, los que dicen ser cuando no son cristianos. Se parecían todos ser cristianos. 10. Nadie hacía diferencia. Todos estaban esperando al esposo, pero no tenían lo esencial. No tenían el Espíritu Santo en sus vidas, porque eso es lo que representa el aceite. No tenían lo que los tenía avivados, despiertos, sobrios, vigilantes. Hay que invitar, pueblo de Dios, al Espíritu Santo para que los tenga despiertos. Para cuando aquel día que suene la trompeta, los hijos de Dios, los que estemos vivos, seamos arrebatados e irnos al encuentro con nuestro amado Salvador Jesucristo, para estar en su presencia por siempre. Alabado sea el nombre de Cristo. A Dios todo honor y toda gloria. Dice la palabra en Mateo 25, 8. Alabado sea el nombre de Cristo. Si puede, alábenlo. Si puede, alábenlo. Mateo 28, 5. Al nombre de Cristo todo honor y toda gloria. Dice la palabra: y las insensatas dijeron a las prudentes, a las sensatas, a las no estúpidas: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Aleluya. Las insensatas dijeron a las sensatas: dennos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Creyentes que han venido en descenso, se han venido opacando y han hecho caso omiso a la voz del Espíritu Santo en sus vidas. El apóstol Pablo fue muy enfático en decir: no apaguéis al Espíritu Santo. Y como fuera poco, el mismo apóstol Pablo también le dijo a la iglesia: no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Creyentes insensatos que han apagado al Espíritu Santo. ¿Qué es apagar al Espíritu Santo?
es ignorar su voz, es ignorar su alerta. Cuando usted está a punto de pecar, el Espíritu Santo le redarguye, le hace consciente de que está en peligro. ¿Y cómo lo apaga usted? Haciéndole caso omiso a ese llamar del Espíritu Santo, a esa alarma, a esa voz interna del Espíritu Santo que te dice: mucho cuidado. Pero haces caso omiso a la voz del Espíritu Santo y lo apaga. Y pecas. Y pecas. Y sigue pecando. Peca con liberalidad. Peca con libertad. Esos insensatos pecan voluntariamente. Y para los tales que pecan voluntariamente, que han sacado al Espíritu Santo, no teniendo el aceite en sus vidas, como lo dice aquí Jesucristo en Mateo 25:8. Esos tales, el libro de los Hebreos, de los hermanos exiliados, dice que para los tales ya no hay sacrificio, sino una horrenda expectación de juicio. Ya no hay sacrificio. El sacrificio de Cristo lo tuvieron en poco. No valoraron a Cristo su sacrificio. Su sangre preciosa, que es la que nos lava, nos limpia, no le dieron el valor que representa. Y muchos llamados cristianos le están dando mal uso a la sangre preciosa de Cristo. Y uno de los mal usos que le están dando a la sangre de Cristo, muchos pastores, esposas de pastores, evangelistas, líderes, personas que predican el evangelio en las iglesias llamadas cristianas, uno del mal uso que le están dando es que se cubren con la sangre de Cristo. La sangre de Cristo no es para cubrir. Están igualando la sangre de Cristo con la sangre de los animales del Antiguo Testamento. Esa sangre sí cubría, pero la sangre de Cristo no cubre. La sangre de Cristo lava. La sangre de Cristo santifica. La sangre de Cristo purifica. La sangre de Cristo nos justifica. La sangre de Cristo nos reconcilia con Dios. La sangre de Cristo nos redime, nos compra para con Dios. Aleluya. Y allá fueron a parar aquellos que tenían este vasto conocimiento de la palabra, a seguir esa falsa doctrina, a seguir herejes. ¡Qué vergüenza usted, hermano, que militó conmigo en este lugar! Que nos reunimos para adorar y glorificar a Dios con la sana doctrina, que renunciamos a la falsedad, al engaño, a las falsas doctrinas. ¡Qué vergüenza volver a ese lugar! ¡Eres un cobarde! Y te está esperando el lago de fuego si no te arrepientes y te sales de ese lugar y te congregas en tu casa, te reúnes con tu familia. Porque la verdadera iglesia de Jesucristo no es ese lugar que han decretado, que han declarado estos pícaros vivachos desde hace tiempo. Vamos a hablar acerca de la verdadera iglesia de Jesucristo. ¿Y quién es la iglesia de Jesucristo?
eres un cobarde. Y yo en este momento me alegraría, me daría gusto, gozo, el saber que muchos que se congregaban aquí con nosotros estén reuniéndose en sus hogares, enseñando esta verdad doctrinal, pero no dándole lugar a grupos antibíblicos, antidoctrinales, anticristos, prestar la casa, sacan a Cristo para meter al diablo y los demonios, prestar la casa para que enseñen herejes. ¡Qué vergüenza! ¿Usted qué cree? ¿Cómo te ve Cristo en este momento? ¿Se agrada de tu actitud? ¿O lo estás mirando con la iglesia de la Odisea, que sacaron a Cristo por el mundo, por las falsas doctrinas, por el error? ¡Qué cobardes sos! Da vergüenza llamarse cristiano. Alabado sea el nombre de Cristo. Estos son creyentes que no tienen el temor reverencial a Dios. Todo aquel que ha perdido el aceite, que ha echado al Espíritu Santo a las patadas fuera de sus vidas, han perdido el temor reverencial a Dios. ¿Qué es temor reverencial a Dios? ¿Usted sabe qué es temor a Dios? ¿Sí sabe qué es temer a Dios? Temer a Dios no es tenerle miedo, no es tenerle pánico, no es estar asustado cuando lleguemos a su presencia, a adorarle, a exaltarle, a glorificarle. Temer a Dios es tenerlo en cuenta a Él en cada paso que damos, en cada una de nuestras actitudes. Si estoy aprobado, siendo aprobado por ti, Dios mío, tenerlo en cuenta a Él por cada una de sus acciones. Eso es temor reverencial a Dios. Que nada haga sin tenerlo en cuenta a Él, sin tener en cuenta de que Él está presente en tu vida, porque muchos, cual estos insensatos, hacían cosas sin importar si Dios estaba en ellos o no estaba en ellos, si el Espíritu Santo estaba en ellos o no estaba en ellos. Han perdido el temor reverencial a Dios. A Dios todo honor y toda gloria. Aleluya. Motivo por el cual no les importa si se reúnen allí o allí. Lo importante es congregarse. Han perdido tanto el temor reverencial a Dios que no les importa en dónde se reúnen. Lo importante es reunirnos. Lo importante es estar ahí, según ellos, en el calorcito de los hermanos, olvidándose que la palabra dice:
No todo aquel que me dice Señor, Señor. Alabado sea el nombre del Señor. No en todas partes el Señor está. Él ve todo en todas partes, pero no está en todas partes. No nos está ministrando en todas partes. No nos está consolando en todas partes, porque uno de los mandamientos del Señor están descritos en 2 de Corintios 6, 17 y 16 y 17. Salid en medio de ellos, pueblo mío, y no toquéis lo inmundo. Todo aquel que tergiversa la palabra es un inmundo, es un hereje. Y usted en la actualidad, al volver a ese lugar, te has convertido en un apóstata. Has apostatado de la verdad, has apostatado de la palabra, siguiendo otra clase de evangelio. Al nombre de Cristo todo honor y toda gloria. Eres un anatema, porque estás siguiendo anatemas. Al nombre de Cristo todo honor y toda gloria. No les importa dónde se reúnen. No les importa si donde se reúnen hay doctrinas de error o no. Lo que más me importa, me interesa es reunirme y me siento bien. Pero no es que se sientan bien, sino porque como a ellos les interesa es donde hay abundancia de gente, buenos ritmos musicales, hay banda musical, está el coro de canto, donde hay movención en cada servicio. Y qué tremendo, les gusta, les agrada, están fascinados. Porque esa es la palabra, fascinados, hechizados por la música. Cada que hay música, hay baile. Se pasean. Mermen la música cuando están allá en esa movención y verán. Se apaga todo. Hay bulla porque hay música. Eso les gusta. Donde hay cantidad de gente. Donde hay buena música, bullicio. Donde hay profecía, cada culto, cada servicio. El Señor me dijo, y donde hay, según ellos, lenguas, que según la tradición, la traducción correcta, no son idiomas, sino balbuceo de palabras ininteligibles, sin sentido, totalmente antibíblicas. Pero allá les gustan. Y otros les gusta tanto que ya se les renovaron, dizque las lenguas. Uy, recibí renovación de lenguas. Estoy hablando más lenguas que nunca. Se me han renovado. ¡Qué insensatos! ¿Cómo han echado en saco roto la buena palabra que recibieron? Pero esta, desde ya, les ha de juzgar. Y ojalá sea aquí, que aquí reciban la reprimenda y no allá. Porque allá no va a haber reconocimiento de ser hijos de Dios, sino que serán
rechazados por el Señor, apartados de mí, hacedores, obradores de maldad, al fuego eterno, preparado para el diablo y los demonios. Todo aquel que se amanguala con el error por satisfacer sus pasiones, sus deseos, sus placeres, serán juzgados por Dios. Son anatemas delante de Dios. A Dios todo honor y toda gloria. No les importa si donde se reúnen hay doctrinas de error o no. A los tales les digo, no yo, sino el Señor. Donde se enseñe otra cosa que no sea la verdad, esa enseñanza es enseñanza demoníaca. Allá están los demonios inspirando a esos predicadores pretenciosos, orgullosos, soberbios, altivos, amadores más de los deleites carnales que de Dios, amadores del dinero más que las cosas de Dios. Allá están, recibiendo juicio de parte de Dios. Desde ya. Créame que se lo estoy diciendo desde ya. Porque han negado la fe. Han renunciado a la verdadera doctrina. Y se han ido en pos de herejes. Te has constituido un hereje y un apóstata. Apóstata porque ha renunciado a la verdad de la palabra. A los tales les digo, no yo sino el Señor. Donde se enseña otra cosa que no sea la verdad, esa enseñanza es enseñanza demoníaca. Primera de Timoteos 4:1. Mire cómo lo describe esta versión. Primera de Timoteos 4:1. Al nombre de Cristo, todo honor y toda gloria. El Espíritu Santo dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe, la obediencia, para seguir inspiraciones engañosas y doctrinas. Las otras versiones lo suavizan más. Esta le da más duro. Doctrinas diabólicas. Toda doctrina que va en contra de la sana doctrina de la palabra de Dios, de la doctrina verdadera del Señor, es doctrina demoníaca, diabólica, como lo describe esta versión. Usted ha ido a refugiarse, a congregarse, a cantar, a bailar, a apoyar a los que enseñan doctrinas diabólicas. Estás bajo juicio de parte de Dios.
por haber renunciado a la verdad y haber vuelto a la mentira, confabulándose con los falsos, con los pícaros, estafadores, demoníacos, diabólicos. Aquí, esta profecía la está dando directamente el Espíritu Santo. Pero lógico, como ya usted ha hecho caso omiso a la voz del Espíritu Santo, lo han expulsado de sus vidas. Y ya usted es rueda suelta, va donde te da la gana. Entonces no le importa si donde se reúne o no enseñan doctrinas de error, diabólicas o no. No le importa sino congregarse. A Dios todo honor y toda gloria. Y todo aquel que enseña otro evangelio fuera del evangelio de Jesucristo es un anatema. Es un anatema. Y te dejo la tareita. Busque en el original griego moderno ¿qué significa la palabra anatema? Y te vas a sorprender. Gálatas 1, 8 y 9. Lo leo en esta versión. Gálatas 1, 8 y 9. Voy a tomar del verso 6 hasta el 9. Me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. Usted se ha pasado a otro evangelio que no es de Jesucristo. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Pero aún así, si alguno de nosotros, un ángel del cielo, les predica un evangelio distinto del que les hemos predicado, dijo el apóstol Pablo, que caiga bajo maldición, que le llegue maldición. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito, si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron de parte nuestra, que caiga maldición sobre ustedes. Aleluya. Que caiga maldición sobre ustedes. Más claro no les puedo hablar. Más claro no les puedo hablar. Apóstata que ha vuelto a otro evangelio.
objetivo está bajo la mira del Dios Todopoderoso para enjuiciarte. Para enjuiciarte. Si no te arrepientes y vuelve al primer amor, que Dios se apiade de tu vida, cualquiera que sea. Y ya sabemos lo que reciben los anatemas, aparte del rechazo del Señor en el día del gran trono blanco. Si no te has arrepentido, estarás allá. Lea lo que dice Deuteronomios capítulo 4 verso 2 y Deuteronomios capítulo 12 verso 32, Apocalipsis 22 18 y 19. Léanlo en sus casas. Alabado sea el nombre de Cristo. Pues hay que tener mucho cuidado con las doctrinas diabólicas. Todo aquel que venga a este lugar y trae una enseñanza diferente a lo que dice la palabra, es declarado seguidor de doctrinas diabólicas. Por lo tanto, si no se arreglan y cambian de doctrina diabólica a la doctrina verdadera de Jesucristo, aquí no tienen cabida. Alabado sea el nombre de Cristo. Pues hay que tener mucho cuidado con las doctrinas diabólicas. Estos creyentes insensatos de la parábola de las 10 vírgenes parecían preparados. Y ahí están, dentro de esos grupos llamados cristianos y evangélicas, iglesias. Cantan. Supuestamente adoran lo mismo que los demás. Participan de todas las actividades juntamente con los demás. Pero les faltaba el Espíritu Santo. Les faltaba el aceite. Les faltaba la relación intrínseca con el Espíritu Santo. Les faltaba tener una relación genuina, verdadera con el Señor. No tenían una verdadera y genuina relación con el Espíritu Santo. Se veían fervorosos, cual Judas en el grupo de los 12. Aparentaban ser cristianos, pero estaban lejos de serlo. Ninguno de los discípulos se dieron cuenta que Judas era
el que habría de entregar al maestro. Pero el Señor dice muy claro, esa cizaña, esos que se parecen ser trigo, es más, la cizaña parece ser más refinada, más elegante que el trigo. De pronto, con la ayuda del Todopoderoso, lo más pronto posible, voy a enseñar lo que es la diferencia entre la cizaña y el trigo. ¿Qué los diferencia? Pero lo más llamativo es que el trigo crece y es una planta derechita. Perdón, la cizaña. La cizaña crece y es una planta derechita. No se dobla. Aparentan ser trigo. Eso es lo que se llama el falso trigo. Y el trigo sí se dobla. Así hay cristianos, llamados cristianos aparentadores, cizaña, el trigo falso, que se ven derechitos, mucha actividad, mucho aconsejar, mucho enseñar, aún hasta le dan participación para predicar en el púlpito, pero son insensatos, no tienen al Espíritu Santo, son adúlteros, son fornicarios, estafadores, ladrones, mentirosos, no tienen una relación genuina, verdadera con Dios, son solamente aparentadores y se ven a simple vista que están bien. Alabado sea el nombre de Cristo. Pero viene el esposo, suena la trompeta y se lleva el trigo, que están dobladitos, confesando sus pecados, humillados en la presencia de Dios por sus falencias. Pero estos, a pesar de su pecado, aparentando ser santos, ser puros, y suena la trompeta y se quedarán. Y aquellos que no se atrevían a poner siquiera la mirada en alto, humillados en la presencia del Señor, sonó la trompeta y se lo llevó. A Dios todo honor y toda gloria. Santo el nombre del Señor. Se veían fervorosos, pero no eran sino emocionalismo, pura apariencia. Nunca realmente rindieron sus vidas a Cristo. Nunca rindieron sus vidas a Cristo. Vivieron parte, según ellos, del evangelio, y lo digo yo, profesionalmente, no devocionalmente, sin un renunciar al mundo, sin un renunciar al pecado. A Dios todo honor y toda gloria. Nunca vivieron siendo guiados por el Espíritu Santo. Nunca el Espíritu Santo halló cabida en ellos. Aunque cantaban, predicaban, enseñaban, aconsejaban, evangelizaban, creyentes
creyentes habas, pero nunca rindieron sus vidas ni fueron guiados por el Espíritu Santo. Gálatas 5, 16 y 17. Tienen apariencia de piedad, pero no conocen realmente al esposo. Tienen apariencia de piedad, pero no conocen al esposo. Aparentan santidad, pureza. Se les ve como muy pulcres, pero no conocen al esposo. Hoy existen muchos programas, pero con poca obediencia a la palabra del Señor. Empezando por los ministros. No les importa hacer negocios fraudulentos. No les importa vivir con cuello erguido, humillados, sino que les importa es que los tengan en cuenta. Son orgullosos. Alabado sea el nombre de Cristo. Muy poco sometimiento a la voluntad de Dios, por no decir nada. Pero ese poco equivale a decir obedientes en parte, equivale a decir un poco de levadura leuda toda la masa. Porque por mucho que hagan cosas buenas allá donde se reúnen, sea aquí o donde sea, si no tienen la guía del Espíritu Santo, si no viven en obediencia, de nada les sirve sino para avivar el fuego en el horno en el lago de fuego. Eso bueno que hicieron les va a ocasionar más dolor, más llanto, más lágrimas. Gloria al nombre de Cristo. No hay una buena intimidad con Dios. No te dejes engañar con una religiosidad que niega al Espíritu Santo. El Espíritu Santo en estas denominaciones son simple y llanamente un instrumento donde, según ellos, pero que el Espíritu Santo no participa de eso, son para entretenimiento, para show, para parrandas, bailes en cada servicio. Cada que hay movención, aquí está el Espíritu Santo. Y hacen alabado sea el nombre del Señor. Mencionan mucho al Espíritu Santo. Ínfulas del Espíritu Santo. Aquí está el Espíritu Santo. Cuando allá no está el Espíritu Santo, hay otro mover. Y es un mover con la autoridad del Señor, lo digo, mover satánico. Al nombre de Cristo todo honor y toda gloria. Tercera advertencia. Al nombre de Cristo todo honor y toda gloria. Aquellos que han dado lugar a la carne y no al Señor
Han dejado el arrepentimiento para lo último. Después me arrepiento. Todavía tengo tiempo. Postergan el verdadero arrepentimiento. Están participando en las cosas del lugar donde se reúnen, pero practicando pecados que ellos lo saben cuáles son. Pero el Señor sabe que mi intención es agradarle. Un día le agradaré. Postergan el arrepentimiento. Dejan el arrepentimiento para después. Esaú, según Hebreos 12, 15 al 17, que lo leo en esta versión. Hebreos 12, 15 y 17 dice la palabra. Asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultad y corrompa a muchos. Y de que nadie sea inmoral ni profano como Esaú, quien por un solo plato de comida vendió sus derechos de hijo mayor. Después, como ya saben, cuando quiso heredar esa bendición, fue rechazado. No se le dio lugar para el arrepentimiento, aunque con lágrimas buscó la bendición. Cuando se pierde la comunión con Dios y se da lugar a profanar este templo, a hacer lo que nos da la gana con este templo, con este cuerpo, sin haber arrepentimiento, y peco contra este cuerpo, contra Dios, lo ofendo con mi conducta, con mi inmoralidad, y dejo el arrepentimiento para más tarde, cuando ya vaya a arrepentirme, ni con lágrimas voy a alcanzar perdón. Hay que tener mucho cuidado. Según este pasaje dice que Esaú buscó la bendición entre lágrimas, pero fue rechazado porque ya no hubo oportunidad para arrepentirse. Sintió sí remordimiento, porque una cosa es arrepentimiento y otra cosa es remordimiento. Arrepentimiento verdadero es lo que lo lleva a uno a entristecerse, a reconocer con dolor que pecó, que falló, y le pide a Dios perdón de verdad y no lo vuelve a hacer. Pero remordimiento no trae arrepentimiento de verdad. No trae lástima, tristeza, dolor por haber ofendido. Trató la bendición como algo sin importancia. Lo sagrado lo profanó. Muchos han profanado lo sagrado que el Señor nos ha dado. ¿Y qué es lo que nos ha dado? Salvación y vida eterna a través y mediante el padecimiento, sufrimiento, sacrificio de Cristo en la cruz. Muerte y resurrección. Han profanado
esa salvación que es en Cristo Jesús. Alabado sea el nombre de Cristo. Muchos de los que dicen ser cristianos piensan y dicen: más adelante me arreglaré. El verdadero cristiano inmediatamente falla, va a la fuente, le pide a Dios perdón con dolor, con tristeza, con amargura por haberle ofendido, porque ha contristado al Espíritu Santo. Se contrista al Espíritu Santo cuando se peca, y cuando se peca y se contrista al Espíritu Santo, hay que ir corriendo a la fuente y pedir perdón a Dios por haber pecado. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero como si pecamos, pero si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, aleluya. Vamos al Señor, le pedimos perdón a Dios en el nombre de Jesús y recibiremos perdón, aleluya. Temo por aquellos que pecan y pecan en las congregaciones donde se reúnan, sin una confesión, sin un arrepentimiento genuino y un arrepentimiento verdadero. Temo que nunca hayan sido salvos. Motivo por el cual te invito hoy: recibe a Cristo como tu único y suficiente Salvador y empiece a caminar en novedad de vida, dando frutos dignos de arrepentimiento. ¿Y cuáles son los frutos dignos de arrepentimiento? Una vida recta, correcta delante de Dios, viviendo en santidad y en pureza para la gloria de Dios, cumpliendo lo sagrado de la palabra, viviendo en obediencia. Si me amáis, guardad mi palabra, dijo Cristo. Al nombre de Cristo, todo honor y toda gloria. Si estas personas se sienten culpables, pero siguen rechazando el llamado al arrepentimiento, el hecho no es sentirse culpables, sentir remordimiento de vez en cuando por haber pecado. El hecho es ir y atender ese llamado del verdadero arrepentimiento. Cuando suene la trompeta, las lágrimas ya no abrirán la puerta de la salvación. Esas lágrimas no van a ser de que el Señor te levante. De nada sirven esas lágrimas. Ya es demasiado tarde. La iglesia fiel y verdadera ya va rumbo al encuentro con su amado. Sube como prometida. Sube como novia. Y volveremos por segunda vez aquí a la tierra con el esposo. Subimos como prometida y regresaremos con él como esposa, aleluya. Hoy es el día de salvación, no mañana. Mientras todavía hay tiempo, arrepiéntete y vuelve a Cristo. Amados, quien quiera que sea, prepárate porque la trompeta puede sonar en cualquier momento. Y solo los que estemos viviendo en armonía, en obediencia con Dios, escucharemos el sonido de la trompeta. La presencia de Dios te espera o la gran tribulación. Tú decides. Tú decides. Al nombre de Cristo todo honor y toda gloria. Arrepiéntete ahora, que hay tiempo.
antes de que sea demasiado tarde. Trataremos en la iglesia verdadera de Jesucristo lo que significa la palabra arrabón, lo que significa la palabra sello del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre de Cristo. Padre Santo que estás en gloria, te damos gracias. Tu palabra ha sido dada. Te ruego en el amor de Jesucristo de que sea tú tratando con cada creyente mediocre, pusilánime, con cada hereje que todavía tenga oportunidad de salvación y vida eterna, que todavía haya oportunidad del arrepentimiento. Trata con ellos, por favor. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Y también, Padre, trae las almas a los pies de Cristo. Entre tanto se dice hoy es el día de salvación. Muchas gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. A ti todo honor y toda gloria. Aleluya.